La velocidad, fijaos que se ve ya más distancia de pegatina y está en una zona determinante. De todas formas, siempre hay una cuenta atrás y es el tiempo que te queda al ley line, porque si llegas al ley line y estás en esa posición, el barco subido se queda en esa posición, la regata es para Nueva Zelanda. Evidentemente está muy perjudicado por ese arrinconamiento del que hablamos siempre cuando llega a la parte final de la fila hacia la parte derecha. Y en el momento en el que el equipo suizo adelante su motor, va a abrir escotas y va a echarse a correr. Vamos a verlo, porque no acaba el equipo suizo de hacer lo que os estoy diciendo, pero si sucede, vamos a ver cómo Alingui se gana esa distancia. Y ojo, vamos a ver porque la salida de mirada para el equipo suizo ha sido un poquito peor que en otras ocasiones. Sí, pero estaba acostumbrada a que no bajaba de 7.4, ya bajaba a 7. De 15 pero es superior en la estadística en esta segunda baliza de Robert el equipo de Ali. Ahora es cuando ves ahí puedes tirar un poquito más el equipo neerlandés, pero va pegado, o sea, aquí hay regata, pero un poco más de una clona de diferencia y New Zealand también llega bastante forzados cada boya, sobre todo el Alingui, que llegan forzados, tendrán que hacer una maniobra agresiva. Y ya preparan ahí las proas, los pangones y preparan los spins para sacarlos rápidamente y encarar el último tramo de empopada. El experto del Short mirando a Jeremy Lawrence, el equipo neerlandés. Es que estoy alucinando, estoy alucinando porque la energía de Alingui ha sido con total y en segunda pues digo una pata. Esas respuestas más. Son dos chicas a la banderada de bandera nacional. 15, ¿no? 15 segundos. Y se van a buscar el lado izquierdo, un poco más hacia la izquierda del campo de regatas, no tan a la derecha. Puede pasar de todo aquí. El aspecto mental, ahora la cosa cambia, aparece una nueva final, igual será mejor de 7, a lo mejor mejor de 9. A mí me gusta, A mí también, a mí me encanta. Recordaban la semifinal de Américas Camats 1-1 después de la victoria de New Zealand. Vamos a ver cuál es la diferencia de tiempo. La sorpresa de Nick Baker. El alivio para los neozelandeses que han ganado la semifinal. Ahí llega 25 segundos. ¿Cuánto está la Nicky ahora? 28. Gracias, Leo.
mal de vida. Estoy animado. Tampoco va a ser